Eduardo, Hola, ¿cómo te va? un gusto. ¿Cómo andamos, Luis? Bien, ¿venís siempre acá? Sí, por lo general pasamos habitualmente por acá y en la vigilia también nos hacemos presentes para acompañar a nuestros héroes caídos y también a nuestros hermanos que vienen a la vigilia. Centro de Veteranos Guerra Continentales por Malvinas, Bahía Blanca. Sí. Explica cuál es la diferencia. La diferencia del veterano de guerra continental es que no pisó suelo malvinense, pero sí cumplió con las órdenes asignadas por los mandos militares responsables. Fuimos los que organizamos la logística, los que estuvimos haciendo operativos de custodia y vigilancia de objetivos militares y civiles, cuidamos la civilidad, cuidamos las bases militares en todo el territorio argentino. Por eso es continental, de norte a sur y de este a oeste. Digamos, sé que sos el autor de un proyecto de ley para que se lo reconozca como tal, que se reconozca qué. Bueno, ¿Y de cuántos soldados estamos hablando? Pues estamos hablando de soldados, ¿no? estamos hablando de ¿Vos eras Colimba? Yo era Colimba. En el 82, entre el 2 de abril y el 14 de junio, era Colimba. Nosotros tenemos un proyecto con número de expediente 4872, ya está en la arena parlamentaria con el giro de comisiones, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Previsión y Seguridad Social y la Comisión de Defensa. ¿Lo armaste vos? Lo hice yo, un proyecto que en varias reuniones, yo hace 15 años más o menos que estoy en este reclamo y he hecho diferentes gestiones, Ministerio de Defensa, Casa Rosada, Archivo Histórico del Ejército, en el Congreso, en los anexos del Congreso. He estado hablando con distintos legisladores, en este proyecto llevamos más de 90 reuniones virtuales con distintos legisladores. El motivo de ese proyecto es el reclamo para ser reconocido con una ley diferente a los compañeros que estuvieron en combate. En combate o en piso malvinense, porque muchos no No hay combatieron. parte que combatieron y parte que no, pero se aguantaron todo el estrés postraumático, los bombardeos, se bancaron todo. Entonces están bien reconocidos con sus merecidos beneficios, pero hay un sector que no está reconocido, no se cuenta bien cómo fue la historia. ¿Qué es el de ustedes? Exactamente, porque no solamente con un fusil se sostiene una guerra, sino que acá hubo diferentes operativos, pero no solamente en la parte logística. Yo que estuve en el sur, hubo que destruir pistas de las estancias galesas que había, que tomaban contacto vía antenas también de las estancias, los ingleses con los chilenos y transmitían inteligencia. Entonces hubo destrucción, por ejemplo en la estancia de Leleque en Esquel, donde se tuvo que salir a destruir las pistas y a bajar las antenas, porque se detectó por inteligencia del ejército que había conexión entre la isla y lo que era la parte de la cordillera. Entonces lo que nosotros reclamamos, que sea legítimo el reconocimiento, no solamente para los que estuvieron en un sector, sino para cerrar esa herida, esa grieta que hay entre los que estuvimos en el continente y los que estuvieron en la isla. Ustedes que estuvieron en continente, digamos, que no estuvieron, como decís vos, en suelo malvinense, de alguna manera en este conflicto se han sentido durante todo este tiempo, no sé cómo decirlo, desplazados, olvidados, discriminados. Y sí, nosotros, en razón de eso, nosotros los que estuvimos de Bahía Blanca para abajo, bajo el quinto cuerpo. ¿Vos estabas en el quinto cuerpo? Yo estaba en el quinto cuerpo, pero a mí me enviaron contra la cordillera, al destacamento de exploración y caballería blindada, 181 Corazero General Pacheco. Ese destacamento está emplazado ahí desde el año 1905 y dependiendo del quinto cuerpo. Eso era para evitar la fuga de los malones en aquel entonces a territorio chileno. Vamos ahí, es una unidad de combate, yo no sabía que era una unidad de combate hasta que después con el tiempo me entero, para mí eran todos los regimientos igual, pero resulta que había un arsenal tremendo ahí y por esa razón nos despegan de la custodia y vigilancia de la cordillera y nos ponen a disposición del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Es ahí donde parte el 5 de abril las dos sesiones El Águila y la Cobra a piso malvinense y el 23 de mayo sale el escuadrón al litoral marítimo a custodia y vigilancia de la costa argentina. Pero no solamente eso, estaba amenazado Córdoba, Jujuy, Buenos Aires. Acá estuvo el submarino El Conqueror buscando al 25 de mayo, no lo encontró porque estaba en dique seco. Y ahí se fue para abajo y nos destruyó el Belgrano. Toda inteligencia británica. Entonces todo eso se hablaba, pero nosotros no lo sabíamos, lo supimos después. Mucho tiempo después ignorábamos que nosotros podíamos llegar a tener algún reconocimiento. Para nosotros el derecho estaba todo
para la gente que estuvo de nosotros combatiendo o en suelo malvinense. Con el tiempo vimos que había leyes, pactos, tratados y convenios internacionales constitucionalizados que amparaban un reclamo para nosotros. Es ahí donde a nivel mundial, digamos. A nivel mundial, a nivel mundial. Hay experiencias en tal sentido. Sí, sí, ¿Eso sí. ha pasado en otros países? Exacto, están los digamos, no es necesario haber combatido en el terreno para ser reconocido, en este caso, excombatiente. Exacto. En los convenios de Ginebra, que se establecen a partir de las atrocidades de Nuremberg en Alemania, es donde nacen los convenios, en artículo 43 y 44, donde establece que todo aquel soldado que haya estado uniformado o armado en un conflicto armado bajo un mismo mando militar responsable es considerado veterano de guerra, no combatiente, veterano de guerra. Te entiendo. Entonces, nosotros con todo lo que hemos hecho acá, en el territorio nacional, no nos damos cuenta, nosotros cumplíamos con la patria. Estábamos cumpliendo con la patria, con pertenencia a la guerra de Malvinas, bajo una misma bandera y bajo una dictadura atroz, feroz. Nosotros nos invitaron o nos llevaron obligadamente a combatir, pero no garantizaron nuestra vuelta a la civilidad. Eso fue lo que pasó. Tanto nosotros como... Dictadura atroz, dijiste. Exacto, feroz. Tenés razón, ¿eh? Bueno, eso fue lo que sucedió. ¿Qué edad tenías? 18 años. ¿Sos de Bahía? Soy de Bahía. Soy nacido en La Pampa, pero ya hice el colegio, todo acá. Mis papás se vinieron muy jóvenes en busca de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la dictadura? El general Videla, cuando establece en el año 76 una ley en la cual se apoya el general Fortunato Galtieri para establecer el artículo 688, decreto 688 y 999, la pena de muerte para aquel que no quería restituir a los hijos para ir o nuevamente al servicio militar o trasladarlo a la isla a combatir. O sea, lo pusieron a nuestros padres contra la pared. La misma, por eso se nombra en el proyecto que estábamos bajo pulsión de muerte. El mismo sentimiento de angustia que tenían los padres de los que fueron a Malvinas, lo tenían nuestros padres porque tampoco sabíamos dónde estábamos. Entonces, nosotros lo que estamos reclamando es esa devolución a la sociedad que no fue garantizada, una desidia, la marginación, la discriminación. Llegó en un momento que nosotros, el último pacto violado es el pacto de San José de Costa Rica, que es el derecho a la identidad, y del cual nosotros no nos devuelve nuestra pertenencia a la guerra. Somos NN, nosotros no somos veteranos de guerra. Por eso este proyecto. Este proyecto es una gravísima denuncia enmarcada dentro de un proyecto. Eso no te entiendo, ¿por qué decís nosotros somos NN, no nos devolvieron? Porque nosotros en ningún lado, ni la democracia, ni el organismo político, ni el jurídico, ni el castrense, es más, el castrense por el general Bendini en el 2003 nos niega a nosotros, niega que nosotros tengamos pertenencia a la guerra. Establece que no tenemos muertos dentro del territorio y nosotros tenemos 17 muertos dentro del territorio que están en el cenotafio de la Plaza San Martín en Buenos Aires. Están los nombres ahí. Tenemos prisioneros de guerra dentro del continente que los tomaron en Caleta, Olivia, lo trasladaron a Uruguay y de Uruguay volvieron a combatir los ingleses. También tenemos pilotos ingleses también tomados prisioneros y trasladados. ¿Cómo pilotos ingleses tomados prisioneros? En Caleta, Olivia. ¿Ustedes lo tomaron? Sí, Jeff Lover, de acá del continente, y fue trasladado a la base aérea del Chamiscal en La Rioja. Ahí estuvo. Entonces, tenemos pertenencia a la guerra. Tenemos su oficial, Pedro Prudencio Miranda, reconocido con la Cruz Heroica, la medalla más grande que existe, el Heroico Valor del Combate de la Nación, y él estuvo en el continente. Desactivaba bombas en los barcos y en los aviones que estaban bajo el andar. O sea, tenemos una pertenencia fuerte hacia la guerra. ¿Y por qué crees que no son entonces reconocidos y está en plena discusión tu proyecto que anda, por lo que dijiste, de comisión en comisión? Sí, el tema es que recién nosotros, a partir de lo que estuvimos de acá de Bahía Blanca para abajo, tenemos pertenencia a la guerra y nos amparábamos bajo fundamentación castrense en los proyectos. Pero en una reunión que tuvimos nosotros en la Comisión de Defensa con los organismos oficiales, nos manifiestan que nosotros tenemos que hacer una fundamentación distinta. O sea, nosotros somos víctimas, ir por la victimización y una de las últimas minorías en reconocer. Ahí es donde nos damos cuenta nosotros que tenemos que ir basándonos en los derechos humanos. ¿Qué pasa en los derechos humanos? El señor presidente abre las sesiones del Congreso basándose en esa fundamentación, que los derechos humanos
no son pertenencia de un partido, sino de una república. Sí. Eso es lo que dice. Bueno, nosotros lo que estamos buscando en este momento, este proyecto está basado con fundamentación en los derechos humanos, que se haga cargo en este momento y que reciba a una comisión para poder hablar sobre qué es el tema de los derechos humanos y cómo está fundamentado este proyecto. Este proyecto ha sido evaluado por los organismos de derechos humanos internacional también. Es un reclamo de los más extensos que hay a nivel mundial por la veteranía. Cerca de 40 años que estamos luchando por esto. Vamos a hacer una pausa y me contás qué significaría para ustedes ese reconocimiento, por qué están luchando por eso, ¿ok? Dale, no hay ningún problema. Bueno, yo te preguntaba, digamos, ¿por qué el reclamo de ustedes? En lo práctico, ¿qué significaría para ustedes? Explícaselo a mí y a la gente que te está viendo y escuchando. Para nosotros, el ser reconocido sería... ¿Qué beneficios tendría para ustedes? En primer lugar, la dignidad, la devolución de la dignidad y el respeto a todo aquel que defendió la patria en el año 82, entre el 2 de abril y el 14 de junio. Los beneficios están dentro del articulado, vendrían a ser el reconocimiento histórico y moral, medalla, ¿no es cierto?, como tiene que ser, botón solapa. Lo que exigimos nosotros y pedimos es una obra social, porque ya en la edad que tenemos, y vos te darás cuenta, la gran mayoría tenemos... ¿No están dentro de PAMI? No, nosotros no tenemos ninguna cobertura y tenemos muchísimos compañeros que están pasando un mal momento. Yo soy presidente de la Federación Nacional del Veterano de Guerra Continental, a nivel nacional. Y dentro de la federación hay secretarías donde han hecho un censo, secretarías gremiales, secretarías de religiosas, secretaría de salud, y la Secretaría de Salud ha hecho un censo donde hay una gran cantidad de compañeros con enfermedades oncológicas. Oncológicas y crónicas, diabetes, hipertensión, ACV, amputaciones a causa de las mismas enfermedades. Entonces, eso es lo que estamos tratando de solucionar nosotros. Para los que quedan, se han ido muchísimos compañeros también por la edad, ¿no? La situación vital. Se han ido, claro. Y hoy por los familiares que han quedado también seguimos luchando. Esa sería una de las que tendríamos que solucionar. La otra es el tema de las pensiones. ¿Por qué las ¿Ustedes pensiones? no reciben pensiones? No recibimos pensiones. ¿Y por qué digo pensiones? Ni de nación, ni de provincia, nada, ni absolutamente nada. Nosotros tenemos un reconocimiento acá en Bahía Blanca por parte del municipio en el año 2008, donde nos reconocen histórico y moralmente. Nunca hemos ido a pedir nada. Lo que pedimos son las reparaciones a través de 3 pensiones, porque acá se han violado los derechos de los jóvenes, y cuando hay una violación hay una injusticia, y cuando hay una injusticia hay víctimas. Y cuando hay víctimas tiene que haber una reparación. Lo han hecho así, para un sector y para el otro no. Y nosotros somos los grandes olvidados. No pedimos retroactividad. Lo único que ¿Por qué hablaste de 3 pensiones? Porque eso es lo que está establecido con nuestros compañeros también de los que están cobrando, los que estuvieron en suelo malvinense. Entonces, ¿Hay una pensión nacional, una provincial? Sí, no, las 3 pensiones, son 3 pensiones de jubilación mínima para los que están reconocidos. Bueno, nosotros tenemos el mismo derecho. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cumplimos con las órdenes que nos asignaron acá en el continente al 100%. No tenemos por qué ser un 60% de los otros que están cobrando o un 50%. Nosotros fuimos al 100% a cumplir las órdenes asignadas, tanto los que estuvieron en Tierra del Fuego, Río Grande, como los que estuvieron en Salta, Jujuy, Formosa, porque allá también había radares, teníamos algunos problemas ya, y sobre todo la cordillera más todavía aún. Entonces, eso es una de las exigencias que pide el articulado. Y acá están, en esta organización, están metidos todos los que eran soldados. Acá no estamos hablando de suboficiales ni oficiales. No. Todos soldados. Todos soldados, por una cuestión de que cuando nosotros fuimos a reclamar, en un comienzo fuimos todos juntos, los que estuvieron en el piso malvinense y nosotros también. Pero después de 10 años se sectorizó y el reconocimiento vino para los muchachos que estuvieron, o camaradas o veteranos de guerra de Malvinas,
que estuvieron en el piso malvinense, bien merecido su reconocimiento, su beneficio, pero quedó un sector excluido. Y nosotros por años pensamos que esto era así, pero después cuando empezaron a estudiar o empezamos a estudiar las leyes internacionales que están constitucionalizadas a través del artículo 75, 31, inciso 22 de la Constitución Argentina, que dice que las leyes internacionales tienen supremacía sobre las leyes nacionales. Sí. Entonces, ahí donde nosotros preparamos. Eso fue digamos, puesto en el contexto de la Constitución en la reforma del 94, exactamente. Exacto. Para tener rango constitucional. Exactamente. Entonces, esos organismos son los que nos amparan a nosotros. Pero no es necesario que lleguemos nosotros, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas, que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos a partir de 1948. Nosotros avanzamos y creemos que la responsabilidad está en nuestros gobiernos. Ellos son los que tienen que saldar esta deuda, cerrar esta herida y a partir de ahí seguir reclamando la soberanía de las islas. Que ¿De cuántos soldados estamos hablando en esta organización que vos presidís a nivel nacional? Nosotros tenemos un censo establecido desde el año 2009, donde el presidente Néstor Kirchner le encarga a la ex senadora nacional María Cristina Perceval de Malargüe, Mendoza, que estaba con la Secretaría de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas acá en la Argentina, que haga un censo sobre todo lo que era con pertenencia a la Guerra de Malvinas, y le da 130.000 personas. De esas 130.000 nosotros despejamos alrededor de 26.000, que son los reconocidos en este momento, y despejamos a razón de 150 cuadros, oficiales y suboficiales, cada 1.000 soldados. Y nos deja una sumatoria de 85.000 personas que estaríamos en todo el país, a nivel nacional. Muchas veces se preguntan y se dicen... Hoy gente de 60 y pico de años. 58, 59, 60, 61. Esa somos la masa crítica ¿no es cierto?, de lo que estamos reclamando. Muchas veces, otra de las preguntas que se hacen o nos dicen, no hay recursos. Pero nosotros no pretendemos herir el erario público y lo hemos hablado con distintos legisladores. No queremos provocar un impuestazo al cigarrillo, al juego, al combustible, como se hizo siempre, sino que saquen las partidas de los recursos naturales que a nosotros nos enviaron a defender. Hoy se están llevando desde el año 76 más o menos, de 1976, a razón de 240.000 toneladas de moluscos, pescados y mariscos de la plataforma continental de la isla Malvinas. Y nosotros no disfrutamos nada, son los kelper y los británicos los que dan los permisos. Entonces que los señores políticos vayan a pelear eso. El litio, se están llevando el litio, Vaca Muerta tuvieron que parar en el pozo número 30 porque había una fuga de capitales importante, entonces hay un proyecto para evitar fuga de capital al exterior, y desde ahí hemos hablado con distintos legisladores que se puede sacar un punto y con eso solventarían y repararían lo que nosotros estamos pidiendo las pensiones. Los campos acá, Luis, los cotos de caza de acá de La Pampa y San Luis son todos extranjeros, no son nuestros. Todos vienen y nosotros trabajamos de empleados de ellos y ellos se los llevan en dólares. Entonces, ¿cómo nos pueden decir a nosotros que no hay recursos a la edad que tenemos cuando la lucha nuestra de 39 años la solventamos de nuestro bolsillo? Decime, ¿qué te acordás de aquella época? ¿Qué te tocó? ¿Qué lugar te tocó contra la cordillera? Sí, me acuerdo muy clarito de todo. Desde cuando el 5 de abril, desde el 2 de abril, cuando nos forman en Plaza de Armas y nos dicen... No, ya estábamos allá nosotros. Estábamos allá y nos dicen que hemos recuperado las Malvinas. Una euforia tremenda. La euforia que nosotros manteníamos mientras combatían en la isla y nos decían que iban ganando, porque siempre nos arengaban a nosotros que íbamos ganando la guerra, nunca que íbamos a perder. La misma euforia sentíamos nosotros, pero también sentimos la misma angustia cuando nos dijeron que habíamos perdido la isla nuevamente. Esa fue una de las cosas que nosotros sentimos muchísimo ahí. La otra es que a los soldados, a los compañeros nuestros que volvieron mal, ni siquiera nos hicieron una formación de nosotros para recibirlo a ellos. O sea, entraron en la sombra y ¿De se fueron noche? a la sombra. Sí. Nosotros teníamos Escuadrón Comando y Servicio, Escuadrón A, B y C. Estuvieron en el Escuadrón A y B y de ahí se fueron de baja, pero se fueron así como si por la puerta de atrás. Ni siquiera le garantizaron si estaban bien de salud. Con graves problemas psicológicos también. Exactamente, eso lo sufrimos nosotros también. ¿Por qué?
Nosotros cuando entramos al servicio militar y más en época de guerra, empezamos a trabajar bajo obediencia por acto de reflejo, como si fuéramos animalitos. O sea, cualquier superior de nosotros, es como cuando vos que sabías andar a caballo y todo eso, cuando un animal rebenqueado le hacía así con la mano, gira y, bueno, eso éramos nosotros, así, de la misma manera. Como cuando un perro le hace así. Exacto, no opinábamos, no cuestionábamos, obedecíamos nomás. Eso se llama obediencia por acto de reflejo. Cuando termina la guerra, nos reúnen en la unidad, pero yo pensé que era la unidad mía, no, en todas las unidades, y tenemos certificados donde hay una inducción al olvido. Nos sientan así como acá, como este sector, un oficial de alto rango, bien vestido, pintón, nos sienta todo y nos llena la cabeza de lo que ocurrió acá, entre el 2 de abril. No se cuenta nada. Nada, por años. Entonces, ¿qué pasó? Cuando regresamos acá, calculá que hay 1700 kilómetros de donde yo estaba acá, yo no hablaba ni con mi hermano, ni con mi mamá, ni con mi papá, nadie habló nada, estábamos, pero nos habíamos llenado la cabeza. Encima habíamos perdido la guerra y la sociedad nos culpabilizó a nosotros, como cuando salimos segundos. Entonces, claro, ¿qué obtuvimos ahí? La única ganancia que tuvimos fue la vergüenza, de decir, yo estuve. Encima nos negaban el trabajo, no teníamos el estudio, tampoco nos garantizó el estudio del Estado. Había muchos compañeros sin instrucción primaria, secundaria, que lo mínimo que tendría que haber hecho es haber garantizado por lo menos la instrucción para que en la vida fuera algo mejor para nosotros, ¿no? Entendí perfectamente. La nota me gustó mucho. Gracias. Gracias, Luis. Muy amable. No.